felicitar a todos los hermanos que cumplieron año en el mes de octubre, ¿verdad? Nuestra hermana Noemí, el día 12, ¿verdad? Nuestra hermana Ana Martínez, el día de ayer, 27, ¿verdad? Estuvo de celebración. Yolanda, nuestra hermana Yolanda, ¿verdad? Ella se fue a Houston, ¿verdad? Por allá anduvo en Houston, pero fue su cumpleaños, nosotros nos alegramos, ¿verdad? Alexis, no la veo por acá, pero también Alexis tuvo cumpleaños. Abby, entonces dicen, ¿cuál Abby? Bueno, es Abby, la hija de nuestra hermana Rex, ¿verdad? Es ella, ¿verdad? ¿Y quién más? La lista es la lista me parece. Rylan, ¿verdad? Tuvimos muchos cumpleaños. Pónganse de pie, vamos a orar por ellos, ¿verdad? Bendecimos sus vidas, que el Señor los siga guardando, los siga bendiciendo aún más. Amén. Damos gracias a Dios por ellos. Ahí está la lista, ¿verdad? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos. Señor, estamos orando, Padre, para que sea hecha tu voluntad, Señor, en sus vidas. Señor, hemos visto cómo has tú hecho una obra en sus vidas continuamente, Señor, y queremos, Padre, y pedirte, interceder por ellos, Señor, que los sigas ayudando, los sigas bendiciendo, Señor, que podamos seguir viendo, Señor, sus rostros, Señor, resplandecientes con tu gloria, Señor, que tú los lleves con un cuidado, Señor, sus vidas, en el hueco de tu mano, Señor, continuamente. Bendícele, Señor, y sigue llevando, Señor, hacia adelante sus vidas para cumplir tus propósitos por el cual tú, Señor, los has llamado, los has santificado, Señor, y los tienes aquí. Te bendecimos, Señor, por poder tener nosotros también parte en sus vidas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga a los cumpleañeros, ¿verdad? ¿Pueden tomarse asiento, hermanos? Si ya no se me pasa nada más. No, ¿verdad? Bueno, quiero compartir con ustedes este mensaje, y este mensaje, ¿verdad? Hoy en el mes de octubre se reconoce como la Reforma Protestante, ¿verdad? ¿Usted sabe de dónde venimos nosotros como bautistas? Algunos piensan que es porque Juan el Bautista, ¿verdad? Dicen, no es de ahí, ¿verdad? Entonces dicen, pues es que Juan el Bautista, nosotros venimos de Juan el Bautista. No, en realidad no es así, ¿verdad? El nombre de Bautista, ¿verdad? Lo adoptamos, ¿verdad? Porque a nosotros se nos decía que éramos rebautizados. De hecho, no era bautista, era anabaptista, ¿verdad? Anabaptistas, ese fue el término, eran dos palabras. En griego eran dos palabras, anabaptista, que era rebautizados. Se volvían a bautizar, y así que para identificar, ¿verdad? A estas personas que se volvían a bautizar, le dijeron, esos son los anabaptistas. Y ya después nosotros, con mucho amor, ¿verdad? Y con mucho valor y con mucho entendimiento, dijimos, sí, somos así, ¿verdad? Somos así. Pues fue la Reforma Protestante, y yo quiero un poquito hablar de eso, ¿verdad? Porque en el mes de octubre se reconoce la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Y quiero hablar un poquito de lo que es la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Para que usted tenga una referencia así como que resumida de dónde venimos nosotros como cristianos, ¿verdad? Somos una iglesia cristiana que tenemos, ¿verdad? Los 5 no negociables, son 5 no negociables. Podemos diferir de muchos conceptos, ¿verdad? Interpretaciones, pero estos son los no negociables y salen precisamente ahí de la Reforma Protestante, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de la palabra de Dios, que es solo gracia, solo somos salvos por gracia, solo por la fe, amén, por la fe, solo fe, no tienes que trabajar, no es por obras, sino por qué, por creer, por fe, solo Cristo y solo a Dios, gloria, solo Escritura. Nuestra fuente, ¿verdad? Nuestro fundamento de inspiración es la Escritura, nadie más, solamente la Escritura, solo la palabra de Dios es la fuente inequívoca de la voluntad de Dios. Así que por eso tenemos nosotros nuestro fundamento. Estos son los 5 no negociables, y voy un poquito a hablar más de ello en la tarde, ¿verdad? De estas 5 solas. Hoy nomás voy a avanzar lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? Este mensaje estaré compartiendo en resumen lo que es la historia de la iglesia cristiana desde el Pentecostés. Recordamos, ¿verdad? Los que hemos leído el libro de los Hechos,
este acontecimiento en el libro del Pentecostés. ¿Qué ha pasado? Dice, vamos a ver lo que ha pasado a través de los siglos, y vamos a exponer únicamente lo que es la historia durante los siglos, ¿verdad? Lo que ha pasado la iglesia cristiana. Es muy importante que nosotros conozcamos la historia de la iglesia cristiana. Bueno, la iglesia cristiana, a la que llamamos ahora en este siglo XXI, no es una religión. No es una religión, es una relación con el Dios Todopoderoso. De ahí partimos. No estamos enseñando una religión, sino a una relación personal, íntima con el Padre. Así que la iglesia cristiana no es una religión, es relación. Es relación. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica con Cristo. El cristianismo te lo da Jesucristo. Entendamos esto. El cristianismo te lo da Jesucristo. Él es el que te hace cristiano, creyente. Amén. En Él, seguidor de Él. Así que, vea, si tú tienes a Jesucristo en tu vida y vives para Él, tú eres un cristiano. Si Cristo vive en tu vida y vives para Él, tú eres un cristiano. El cristianismo es una relación. Entonces, ¿verdad? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Sencillo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida, ni conoce al Padre. Partimos de ahí. El cristianismo es una persona que ha reconocido sus pecados delante de Dios, que reconoce que Cristo murió en la cruz y que pagó por ellos, que nunca pudiéramos nosotros pagar por nuestros pecados. Reconocemos eso. Ese es el cristianismo. Así que lo que invitamos nosotros a hacer es que invitamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, quien nos perdonó nuestros pecados. Él es el único. Yo menciono esto, que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Si no necesitáramos un Salvador, Dios no lo hubiera enviado. Porque algunos dicen, no, pues Jesucristo es un buen maestro. Pero es mucho más que un buen maestro. Él es el Salvador del mundo. Es el Salvador de nuestras vidas. Y de ahí, ¿verdad?, que empezamos a caminar todos los días con Él. Todos los días como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y crecemos en esa relación con Él. Él quiere que nosotros crezcamos conociéndole a Él. En esa relación como Padre e hijos. Él nos da a conocer todas las cosas. Por ahí leían, ¿verdad?, al inicio de esta reunión, ¿verdad? Dice, pues ya no les llamaré más que siervos. Porque el siervo nada sabe. Solamente lo que escucha por ahí. Pero ustedes serán, ¿qué? Amigos. Habrá una relación. Yo les voy a dar a conocer. Así que es lo que estamos, hermano, nosotros creciendo en esa relación como padre. No es un padre distante, no es un padre desinteresado, es un padre amoroso, es un padre bueno, es el que nos rescata, es el que nos corona de favores, de misericordias, es el que nos escucha, es el que tiene planes buenos para nosotros. Esa es una relación que vamos, hermano, nosotros aquí en la tierra creciendo en ello. Y nos va a llevar toda la vida. No te desesperes. Esta carrera se lleva toda tu vida. 50, 60, 70 años, lo que Dios te permita aquí en la tierra, vas a estar aprendiendo siempre. Siempre, siempre. No vas a decir, ya el hermano sabe todo. No. Tengo también muchas cosas todavía, ¿verdad?, que entregar a Cristo, que someter a Cristo. Y todos vamos creciendo. Así que la historia, ¿verdad? La historia empieza en el libro de los Hechos, capítulo 2, 42, dice esto. Encontramos el retrato de lo que es la iglesia cristiana en actitudes que tenemos nosotros que mantener entre nosotros. Este es un retrato, es como una fotografía de la iglesia cristiana, Hechos 2:42. Y ahí menciona este relato, Hechos 2:42, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Así que vemos ahí que discipulado, enseñanza. Estaban constantemente, ¿qué? Aprendiendo. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. ¿En la qué, hermano? En la comunión. ¿Es importante la comunión? Para un creyente, sí.
No eres llamado a estar solitario por allá. No, pues es que el Señor conmigo y yo, Él está en todas partes. Sí, pero Él quiere que tengas ¿qué? Comunión. Este es el retrato de la iglesia. Comunión. Nos necesitamos unos a otros. 58 veces en la Biblia encontramos esta palabra. Unos a otros. Oren unos a otros. Vean por las necesidades unos a otros. Así que es importante la comunión y el partimiento del pan. ¿Esto qué es? Compañerismo. Compañerismo. Cuando pasamos tiempo, ¿verdad? Y podemos compartir nuestros testimonios, ¿verdad? Nuestras preocupaciones. Esto se crea ¿qué? Compañerismo. Compañerismo. Y en la oración. Bueno, estas características las tiene la iglesia, la primera iglesia, y debemos nosotros velar por ellas también. Que haya estas características también en nosotros. La oración era una característica de la iglesia primitiva, y la cual nosotros tenemos que estar velando también. Orar en todo tiempo. ¿Amén? Orando en todo tiempo unos por otros. Los hermanos eran discípulos. No solo eran de los domingos, sino ellos eran seguidores constantes. No solamente eran cristianos de domingo, ¿verdad? Como algunos por ahí, no. Todo el tiempo eran seguidores. Ellos, ¿verdad? Ellos permanecían constantemente. Los cristianos no solamente se conformaban con ir a la reunión. No solamente se conformaban con ir a la reunión, sino que constantemente estaban en comunión, creciendo en compañerismo, en la oración unos por otros. Y con todas estas características, la iglesia, ¿verdad? Crecía y se mantenía. Tenían un hambre por la verdad y tenían una pasión ardiente en su corazón por conocer a Dios. Una de las cosas, ¿verdad?, que vemos ahora es el desinterés, el enfriamiento, falta de preocuparse unos por otros, muchas cosas, ¿verdad?, que pudieran llegar a nuestra vida, indiferencia hacia los demás. O sea, solamente vinimos, cumplimos y ya no. Estos hermanos realmente tenían una pasión por conocer la verdad de Dios y seguir creciendo en ella, por amor unos a otros, porque así, hermano, ellos expresaban su amor a Dios. ¿Cómo? Sirviéndose unos a otros. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? No funciona, ¿verdad? No sirve. Bueno, pero la iglesia primitiva tenía estas características, y a veces nos hemos preguntado, ¿verdad?, cuando leemos en la Biblia, ¿pero qué tenían estos hombres? ¿Qué tenían estas personas que de un puño de 120 creyentes se expandió el evangelio? Que ahora más, en el siglo XXI, seguimos hablando de esto. Pues tenían el poder de Dios en sus vidas. Ellos no solamente se conformaban como ser oyentes, sino se entregaban completamente, ¿verdad? Ellos anhelaban, amaban la palabra de Dios, tenían un hambre por la verdad, tenían una pasión ardiente en su corazón por conocer a Dios. Ahora, esto es muy importante, porque después de la iglesia primitiva, pasaron algunos siglos. Estamos hablando del primer siglo, la iglesia primitiva, ¿verdad? En el año tal vez 35, la iglesia primitiva se creció. Pero hermano, pasaban algunos siglos, ¿verdad? Cuando vino una persecución, no, realmente pasaron 60, ¿verdad? 70 años cuando llegó la persecución, más o aproximadamente. Fueron perseguidos y no eran bien vistos. Este grupo de personas no eran bien vistos. Dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Texto que empezábamos la lectura en esta reunión. Si fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto se manifestó desde el inicio. Aproximadamente, ¿verdad? En el primer siglo ya los primeros cristianos eran perseguidos, fueron expatriados. De hecho, el apóstol Pedro, ¿verdad?, escribe a los expatriados, a los desterrados. No tenían familia, no tenían ciudad, pero tenían a Cristo en su corazón, tenían el fuego ardiente. Así que ellos no solamente fueron huyendo, sino que fueron y compartieron la palabra allá. Y otros se fueron para allá y allá compartieron la palabra. Y el evangelio fue esparcido por todas partes. El primer mártir cristiano, ¿quién fue? Esteban. El libro de los Hechos, capítulo 7, ¿verdad?, nos menciona del primer mártir, y al decir mártir fue el que murió por su fe.
¿verdad? El primer mártir cristiano, ¿verdad? El primer creyente que murió por su fe fue este hombre, y lo menciona el libro de los Hechos, capítulo 7. Esteban, dice que Esteban oraba, capítulo 7, verso 60, Esteban oraba al Señor Jesús y decía: recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y murió lapideado. Murió. Fue muerto, ¿verdad? Lo apedrearon, lo acusaron. ¿Por qué? Por compartir la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Pero esto no fue lo único. La persecución arreciaba contra los cristianos. Primero vinieron las advertencias. ¿Recuerda? Les prohibieron que hablaran del evangelio. Les dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Juzguen ustedes. ¿Obedeceremos a los hombres o a Dios? ¿Qué hicieron ellos? Porque sobre la autoridad del hombre está ¿qué? La autoridad divina. Y estos hombres, aunque tenían autoridad, los discípulos dijeron: pues sobre tu autoridad está una autoridad más alta, y esa es la de Dios. Así que dijeron: pues ¿qué? Nos sometemos a la autoridad. Los golpearon, los encarcelaron porque eran autoridad, pero ellos se sometieron a la autoridad máxima, la autoridad de Dios. Obedecieron a Dios. Y la persecución seguía. De advertencias fueron a los actos, ¿verdad? Les prohibieron hablar del evangelio. Después los torturaron, los azotaron y los empezaron a matar. Todos los discípulos excepto Juan murió por muerte natural. Solamente, ¿verdad? Juan, el que escribió, ¿cuál libro escribió? El Apocalipsis, ¿verdad? Lo escribió Juan. ¿Y cuál fue su castigo de él? Bueno, él fue desterrado. Lo pusieron en la isla de Patmos, ¿verdad? Pusieron allá, que muriera solo. ¿Y usted sabe que la soledad es una tortura? ¿Sabe eso? Es una tortura. O sea que él no fue como que le fue bien, sino que en la soledad, ¿verdad? Fue para el propósito de torturarlo, para que estuviera solo allá, ¿verdad? Y él dice que ahí recibió ¿qué? La revelación de Dios, la palabra de Dios, la compañía de Dios. Dijo: escribe. Así que él, estando ahí, pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Así que, hermano, no les digamos que no es que les fue, ellos tenían las cosas fáciles, porque a veces uno dice: no, es que es muy difícil ahora, ¿verdad? La gente no quiere. Es que nunca quiso. La gente nunca ha querido, ¿verdad? Siempre es necesario que entendamos, ¿verdad? Que llevar el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo, va a ser, hermano, en dificultad, en lucha, va a ser, pero tenemos que tener en cuenta, hermano, estos hermanos que nos inspiran. Ellos que pedían, y pedían una cosa: pedían valentía. No pedían que las circunstancias cambiaran. No decían: bueno, pues si las cosas cambian y se abre acá. No, ellos decían: obramos para que Dios nos dé el poder, nos dé de nuevo para predicar el evangelio con poder, con valor. Y el Señor les daba el valor para que, aún estando, ¿verdad?, en la línea de la muerte, ellos se mantuvieran firmes predicando el evangelio. Ahí está el apóstol Pablo, ¿verdad? También uno de ellos en cadenas, en prisionero, y predicando el evangelio. Así que el evangelio se empieza a expandir por todas partes, por Europa, África del Norte, el Medio Oriente. Después murieron los apóstoles. Ya mencioné un poquito rápidamente cómo murieron, ¿verdad? Ellos murieron también como mártires. Los apóstoles murieron como mártires. Surgieron después, ¿verdad? En el año 337, en el siglo III, viene la conversión de un emperador que se llamó Constantino. 300 años después, ¿verdad? Este emperador se nombró arzobispo de Alejandría y de Constantinopla. Era el pontífice. Fíjense que 300 años después, ¿verdad? Empieza esta situación. La palabra pontífice significa constructor de puentes, porque este pontífice empezó a enseñar que él era el puente entre Dios
y los hombres. Después se le nombró vicario de Cristo, que significa representante de Cristo en la tierra. Constantino, ¿verdad?, sacó todas estas ideas. ¿Y dónde la llevó, verdad? La llevó porque ahora el imperio romano decía, ok, pues veo, ¿verdad?, que no los puedo eliminar. Se esparcieron. Ahora, ¿cómo hago? Pues me congracio con ellos. Ahora me congracio con ellos. Como dice por ahí el dicho, si no puedes con tu enemigo, pues únete. Le dijo, ahora me congracio con ellos. Adopto la religión, ¿verdad?, oficial cristiana como del imperio romano. Nótese esto, es importante. Entonces él congracia con los cristianos y él se nombra como el ¿quién? Como el representante de Cristo, como el sumo pontífice, como el que puede únicamente conectar al hombre con Dios. Esto es una blasfemia. Es una blasfemia. Bueno, el emperador Constantino observa, ¿verdad?, que el cristianismo ya no los voy a perseguir, sino que ahora los abraza, ¿verdad? El cristianismo se vuelve la religión oficial de Roma, así que desde entonces los cristianos son o por herencia, ¿verdad?, o por tradición, pero no por esencia, no por convicción personal. Ahora por eso, ¿verdad?, algunos dicen, no es que por mi papá, no es que es por tradición ahora. Pero no porque Cristo viva en tu corazón, no por la relación personal, sino ¿por qué? Por tradición. Y eso ya, ¿verdad?, tiene siglos así. Así que Roma, desde entonces los cristianos son por tradición y no porque han nacido de nuevo. Así que los hijos heredan la religión de sus padres sin que hayan convertido verdaderamente al cristianismo. Luego en el siglo IX, en el siglo 9 y 10, en el año 900, empezaron las cruzadas. El Vaticano, en su afán para recuperar la Tierra Santa de los musulmanes, ordenó 7 cruzadas en total. El papado apareció por primera vez en el siglo VI. El papado en el siglo XIII alcanzó un alto nivel hasta el siglo XVIII, empezando a menguar su influencia en Roma sobre el pueblo. La palabra papa viene de la palabra latín pater, que es padre. Usted no lo sabía, ¿verdad? En el año 518, pero no es importante tampoco que lo sepa. En el año 518 se nombra el primer papa y se le ordena cerrar la Biblia. En el año 518, el primer papa ordena cerrar la Biblia. Esto es historia. No estoy diciendo más lo que la historia ha dejado en sus páginas, registrado. Así que se hizo un decreto que nadie podía leer la Biblia y le pusieron un candado y la guardaron. Y solamente el Vaticano, y con permiso previo, podía autorizar la lectura de la misma. La Biblia se cerró y se quitó de la iglesia. Ahora por eso ya dice, bueno, ¿y de dónde sacan eso? ¿De dónde salieron esas enseñanzas? Pues del Vaticano, no de la Biblia. No vienen de aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba allá. La quitaron, la prohibieron. Bueno, eso pasó en el 518. Y entonces cerraron la Biblia y los hombres comenzaron a introducir al cristianismo más de 30 herejías. Algunas de ellas son, por ejemplo, y voy rápidamente, comienzan a decir, el obispo, ¿verdad?, que los santos son intercesores de nosotros. Que los santos son intercesores de nosotros. Y eso no es lo que dice la Biblia. Pero los obispos dijeron eso. ¿Quién dijo eso? Los obispos. Pero no es lo que dice la Biblia. Bueno, también empezaron a decir, ¿verdad?, se establece el celibato sacerdotal, que un hombre para servir a Dios necesita estar sin casar. La Biblia ordena completamente algo diferente. No dice completamente otra cosa diferente, ¿verdad? Pero ellos hicieron eso. Por ejemplo, en 1 Timoteo nos habla esto. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán de casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participásemos de ellos, los creyentes y los que no han conocido la verdad. Ellos no han conocido la verdad. Así que ya la Biblia nos había hablado de eso. ¿Son doctrinas de qué? De hombres que tienen cauterizada la mente. En el año 566 viene la extrema unción. La extrema unción. Esto es, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña esto, que si una persona está agonizando y ya se va a morir, ¿verdad? Llega el sacerdote y les pone los santos óleos, la persona ya no tiene por qué pasar o usar el purgatorio. Le llamaban al sacerdote y ya le echaba los santos óleos y dice, ahora sí ya no tiene que ir al purgatorio. Enseñaban eso. Ahora el sacerdote no iba a ir de gratis ahí, no es como que manden traer al sacerdote, no. Era así tan sencillo, ¿verdad? No, había que ir por él, tratar con él y para que él fuera ahí, ¿verdad? Así que la gente, por sus seres amados, por su familia, hacían cualquier cosa, ¿verdad? Porque era una enseñanza que la iglesia introdujo para sus fines, para sus propósitos, pero no está en la palabra de Dios. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Dice que está escrito, ¿verdad? Está establecido que el hombre viva una sola vez y después ¿qué? El juicio. Una sola vez, tienes la oportunidad aquí. Ya después de que mueras, te presentas delante de Dios. A ver, chiquitito, ven para acá. ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? No, pues es que mira, que ya, que fue y que vino. ¿Aceptaste a Cristo? Se acabó la oportunidad. El purgatorio es un cuento, una invención. No existe. Nos gustaría pensar, ¿verdad? Porque a veces nos creamos como ideas y, así como que bien rosas, que mira que... No. Toda persona ha escuchado el Evangelio, porque esa es la palabra de Dios, que todos procedan a un arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, todos tienen la oportunidad de arrepentirse y reconocer al Salvador único, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tiene el poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Si no lo haces aquí, pues no me invites a tu funeral. Yo no voy a decir mentiras ahí, voy a decir, pues está en el cielo, ¿no? Voy a decir, si no aceptó a Cristo, este hombre presentará delante del trono de Dios, el Todopoderoso. Pero este fue un invento de la Iglesia Católica en el 566. En el año 850 establecieron el agua bendita, que cualquiera que metiera la mano o en la pileta, ese era un signo de la cruz, y lo protegían los ángeles. Así que metían el agua en la agua bendita, ahora sí traías protección, ¿verdad? Traían los ángeles atrás de ti porque ya habías... Eso no era otra herejía. En el año 1590 ya empiezan a vender la salvación. Fíjense cómo van introduciendo herejías. Empiezan a vender la salvación en el año 1590. Que el que diera más dinero al Vaticano se le daban, ¿verdad?, 15,000 años de indulgencia en el purgatorio. ¿Cómo cree que se construyó la basílica de... ¿Cómo cree? Algunos dicen, no, es que ahí no me gusta porque ahí piden mucho dinero, ofrenda y diezmo y todo eso. Bueno, pues hay que empezarles a cobrar entonces la salvación, porque creo que esa sí se la creen bien, ¿verdad? 15,000 años de edad, no, sí. Bueno, pero la Iglesia Católica me produjo herejías, ¿verdad? Para sus fines y sus propósitos. Empezaron a vender la salvación. Eso era así, vendían la salvación. Si querías, ¿verdad? Quería la persona pasar indulgencia del purgatorio, tenía que pagar. En el año 1215 se transmite la doctrina de la transustantación. Esta palabra, ¿verdad?, que mejor transustantación, es esto, que el sacerdote tiene el poder para que la hostia se convierta literalmente en el cuerpo
y el vino se convierta literalmente en la sangre de Jesucristo. Esto se llama la doctrina de la sustantación. Y es otra herejía. Por eso cuando nosotros participamos de la cena del Señor, mencionamos aquí, son símbolos. Símbolos que nos recuerdan, que nos llevan al propósito real, que es recordar el sacrificio único sacrificio en la cruz del Calvario. Pero la iglesia introdujo esta herejía, ¿verdad? Que cada vez que el padre o el sacerdote oraba, literalmente, ¿verdad?, tenía el poder para que se llevara la transformación, la sustantación. Es una herejía. Nosotros no creemos eso. En la tarde vamos a hablar de lo que creemos como iglesia, nuestros fundamentos como iglesia cristiana. ¿Amén? En el año 1215, ¿verdad?, en el año 1546 se agregan los libros que se les conoce como los libros apócrifos, que no son aceptados por los padres apostólicos o por el canon. Están fuera, no cumplen, ¿verdad?, con los requisitos establecidos por los primeros padres apostólicos. Así que ahora dicen, es que ustedes le quitaron. No, más bien ustedes le agregaron. No sé si usted se ha topado con eso, ¿verdad? Es que ahí le faltan. Esto se les conoce como los libros apócrifos. Y desde los padres, ¿verdad?, los padres apostólicos no aprobaron esos libros. Así que no es como que de aquí surgió de la iglesia. No, eso viene desde los orígenes. No pasaron el estándar, el canon. Y la iglesia en el 1215, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, en el 1546 agregan estos libros, 1546. En el 1860 agregan los libros apócrifos y no son aceptados por los padres apostólicos. También en el 1860 se declaró la infalibilidad papal. Infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir esto? Que el papa no puede cometer errores. Que el papa es inequívoco. No se equivoca. Es infalible. Lo que el papa dice, eso es. Que lo que el papa dice es Dios hablando. En el 1860 dijeron, el papa es infalible. Y lo que él decía tiene más poder que la Biblia. ¿Qué le parece eso? Así que siguieron introduciendo más herejías, porque no solamente hubo un papa, hubo varios papas y cada uno, ¿verdad?, interpretaba y hacía. Bueno, para no hacerlos más, ¿verdad?, dice, en el 1660 el Papa Juan XXIII por primera vez abre la Biblia. En el 1960, desde el año 350, ¿se imagina? Desde el año 350 la Iglesia Católica mantiene la Biblia alejada de sus prácticas, de su fe, de sus enseñanzas. Confían en el Papa, confiaban en el clérigo, pero no tenían la base divina, sino humana. Gálatas 1:6 dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os practica o predica, o si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No lo reciban. No lo reciban. 1 Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. ¿Qué le parece eso? Es un retrato
que se ha venido viendo de la sociedad, en la cultura. La Biblia es la única, ¿verdad? Es la única fuente infalible, es la voluntad de Dios, es la única luz que nosotros podemos tener. Es la palabra de Dios. Por eso las 5 solas, ¿verdad? Solo la palabra de Dios. Solo la Escritura. La Biblia es la única guía. Dice Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Pero qué hace la Iglesia Católica? Quita a Dios, quita la Biblia y pone al hombre. El Papa es la autoridad infalible de la Iglesia. Es inequívoco. Él no se equivoca. ¿Podemos creer eso nosotros? Cuando la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie puede poner, ¿verdad? Nadie puede agregar, nadie puede quitar. El Evangelio está dicho, está establecido. Todo lo que no se conforma a la Escritura de Dios es mentira. Tiene que ser pasado a la palabra de Dios. Así que bueno, vino la Inquisición de Roma. A los que no se sujetaban a Roma, los que leían la Biblia sin su permiso, en el año 1198 el Papa Inocencio III ordena asesinar a todos los que no obedecían a él, a los que no se sujetaban a él, ¿verdad? Y leían la Biblia. Se confirma que las posesiones y propiedades de las víctimas, las cuales pasaban a propiedad del Vaticano, Francia, España, Italia, sufrieron los estragos, así que en el nombre de Dios se comenzó a matar a la gente. Usaban en el nombre de Dios. Y a los que no se sometían a la autoridad de Roma, y a los que se atrevían a leer la Biblia, ¿qué les pasaba? Eran perseguidos, quemados públicamente, para ejemplo y para infundir el temor a aquellas personas. Ahora mismo, ¿verdad? Ya, si dijeran a nosotros, no, pues ustedes, si leen la Biblia, los vamos a matar, dijeran, no, pues ya la hicimos, ¿verdad? No leemos la Biblia. Pero en aquel tiempo, hermano, la gente tenía un hambre. Estaban siendo presionados en el nombre de Dios. Estaban siendo presionados, estaban siendo oprimidos. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos trae libertad, nos trae plenitud de gozo. Pero en ese tiempo, hermano, la iglesia estaba haciendo todo lo contrario. Estaba oprimiendo, estaba aprovechándose de la gente, del pueblo. Y los tenían sumergidos en una terrible oscuridad. No tenían la palabra de Dios, que era la luz de los hombres. Y ellos se presentaban delante de ellos como los únicos que podían interceder, como los únicos que podían conectar. Así que en el 1540, 1570, el Vaticano asesinó a más de 1 millón de personas. El Vaticano usó la llamada Santa Inquisición para mantener su poder. En este tiempo se levantaron 4 hombres de Dios, ¿verdad? Uno de Petrarca, en el siglo XII, se paró frente al Vaticano y le gritó: cueva de ladrones, cueva del infierno, y lo crucificaron. Juan Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, predicó contra la tiranía del clero, se opuso a los papas y a los cardenales y a los monjes y defendió el derecho de que el pueblo puede leer la Biblia, y lo asesinaron. Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicó intrépido, ataca los vicios del clérigo y del Estado corrompido del Vaticano, condenó la venta de la salvación, de las indulgencias, rechazó la enseñanza del purgatorio que no está en la Biblia, fue quemado vivo y fueron condenados a muerte por la hoguera por órdenes del Vaticano. En el año 1517, cuando un monje llamado Martín Lutero vivía en Alemania, quería ser monje él. Era un hombre sincero, pasó por Alemania, un hombre llamado Pexel, y Lutero oyó desde el convento donde él estaba recluido que este hombre, ¿verdad?, que había enviado al Vaticano, este hombre Pexel, traía una caja y pasó por todas las calles de Berlín y Alemania anunciando: el momento en que ustedes pongan en esta caja un chelín,
La bolsa que traigo aquí en esta cajita, el Vaticano les va a quitar 5,000 años del purgatorio. Cuando Lutero oyó esto, que el Vaticano estaba vendiendo la salvación, se horrorizó. Y de alguna manera, una Biblia llegó a sus manos y leyó Romanos 1:17, que dice, como está escrito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? ¿Por echarle dinero a la cajita? ¿Por echarle dinero y comprar indulgencias? No. Por la fe el justo vivirá. Romanos 1:17. Por eso, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz no lo podemos, ¿verdad?, vender. No es por buenas obras, es por gracia. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿Qué le parece eso? Esa es la buena noticia. El Evangelio son las buenas noticias que no tienes que trabajar para ganártelo, no te lo mereces, se te ha sido dado. Es por gracia. Sois salvos. Ustedes han sido salvados por gracia. Por gracia. Así que el Papa Sixto, Pablo Sixto IX, en el año 1476 había iniciado la doctrina de que se podía comprar la salvación con dinero. Era una doctrina, una enseñanza. La venta de las indulgencias era un permiso para pecar. O sea, tú puedes ser adúltero, puedes fornicar, puedes, ¿verdad?, casarte 2, 3 veces, ¿verdad? Y no pasa nada. No pasa nada. Si das dinero, tus pecados se son perdonados. Era un permiso para pecar. El Papa León X excomulga a Lutero porque Roma perdía, ¿verdad? Roma podía mandar a quien quisiera. Ellos decían tener la autoridad para mandar a quien quisieran al infierno. Y ellos, ¿verdad?, mandan a la excomunión a Lutero. Y le dijo Lutero, te damos un mes, le dijeron a Lutero, te damos un mes para que te retractes de lo que acabas de decir. Lutero quemó públicamente la bula del Papa, y entonces el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Australia y Países Bajos, invitaron a Lutero para que se presentase y negara lo que él había dicho. Lutero llegó y había como 100 cardenales al lado derecho, con otros 100 cardenales al lado izquierdo. El Papa sentado al frente, en la parte de enfrente, en su trono, y le dijo al Papa, frente de todo ese juicio que le hicieron, Lutero niega. Le dice el Papa, niega lo que tú escribiste. Y Lutero llega con la Biblia y dice, aquí están las Sagradas Escrituras. Si cualquiera de ustedes que está aquí me demuestra con la Biblia que yo estoy equivocado, niego y me arrepiento de lo que yo escribí. Nadie se pudo levantar para debatir con Lutero, porque nadie había leído la Biblia. Nadie había leído la Biblia. Todo era por hombres inventados. Lo declararon muerto a Lutero, lo sentenciaron a muerte, el Vaticano. En el 1529, el Vaticano prohíbe las enseñanzas luteranas y le llama a los que seguían a Lutero protestantes, por primera vez, por protestar en contra de lo que el Vaticano enseñaba. Por eso a nosotros se nos conoce como... sí, ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque protestaban con lo que Roma enseñaba. Pero Roma no enseñaba lo que la Biblia enseña, sino más bien lo que ellos, su clérigo, sus papas, y ellos como iglesia establecieron. Digo ellos, entre ellos mismos. En el año 1559 había más de 400,000 protestantes y les cambiaron el nombre de hugonotes. El Papa Pablo III ordena el exterminio y funda un grupo llamado los jesuitas, dirigidos por un hombre del general del ejército Ignacio de Uriola, para que él tuviera la autoridad del Vaticano
con el ejército de los jesuitas de matar a todos los que leían, ¿verdad?, la Biblia, ir casa por casa, y los que tuvieran una Biblia los asesinaban, les quitaban la vida. ¿Había escuchado usted de los jesuitas? Sí, Todavía está. Su propósito era exterminio. Era como una fuerza élite del Vaticano para ir a exterminar a los herejes, a los protestantes, a los que no se sometían y empezaban a leer la Biblia. En el 1607 viene toda la persecución en Europa y que hace que los cristianos en Europa se vengan acá para Inglaterra. Agarran los barcos y huyen los cristianos, empiezan a navegar y llegan a los Estados Unidos en el 1607, ¿verdad? Llegaron los puritanos en el estado de Virginia. En el 1639 llegan los bautistas en el estado de North Island bajo el liderazgo de Roger Williams, y todos estos grupos llegaron a América llegando con la Biblia. Todos venían con la Biblia. Si usted ha tomado el examen de ciudadanía, ¿verdad?, le enseñan de las 13 ¿qué? Las 13 colonias, ¿verdad? Ellos venían huyendo de la opresión, de la tiranía, de la iglesia romana. Y ellos venían. ¿Y venían con qué? Con la Biblia. Por eso a este Estados Unidos se le conoce como un país ¿qué? Protestante, cristiano, que fue fundado en sus inicios con la fe cristiana, con la fe en la palabra de Dios. Un presidente llegó a decir: es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, les falta estudiar historia, ¿no? Esto es lo que dice la historia, ¿verdad? Estados Unidos es la primera nación en el mundo y la historia fundada en ¿verdad? Su constitución la basaron en la Biblia y las monedas le pusieron en Dios. ¿En Dios qué? Confiamos. La primera nación cristiana. Dijeron: no nos sometemos a ningún otro gobierno, sino a Dios. Y en su moneda acuñaron, dijeron: vamos a ponerle que en Dios está nuestra confianza. Ahora mismo ya viene también ya Estados Unidos menguando en su fe, en su entrega al Señor. Estoy hablando del inicio, 1600. Ahora en el siglo XIX comienza la apostasía de la iglesia. Ahora la misma iglesia protestante. Ahora ya dejemos a un lado la iglesia católica. Ahora la misma iglesia protestante se está haciendo apóstata. Sería siendo la apostasía del siglo XIX, cuando la misma iglesia introduce herejías. Y por ahí ya no, en la escuela dominical nombraron algunas, ¿verdad? ¿Cuál era la doctrina de la prosperidad y muchas otras enseñanzas que ya no están allá, sino donde están ahora? Por eso, hermano, tenemos que tener los 5 no negociables como iglesia. Póngase de pie en esta mañana. Las cinco verdades fundamentales del cristianismo: sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios gloria. 5. Voy a hablar un poquito de eso en la tarde. Así que vengas, ¿ya?, para que seamos afirmados en la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu bendición que tenemos en Cristo Jesús, por haber sido abiertos nuestros ojos, Señor. Gracias porque tú nos has, Señor, llamado, nos has, Señor, santificado, y nos has abierto, Señor, nuestra mente a tu palabra, Señor, nuestro corazón está receptible. Señor, gracias te damos porque todo, Señor, depende de ti. Gracias por traernos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por ser ahora portadores de tu verdad. Y queremos vivir, Señor, conforme a ella. Firmes en tu palabra. Solo tu palabra, Señor. Solo para ti la gloria.
solo para ti, Señor. Que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. A través de Cristo. Y es para darte a ti toda gloria y todo. Padre, en esta mañana, Señor, bendigo a mis hermanos que están aquí, Señor. Pido que esta palabra, Señor, que han escuchado y la enseñé con la enseñanza, la escuela dominical, que todo lo escuchado aquí, Padre, pueda ser, Señor, llevado a práctica. Que podamos, Señor, desarrollar nuestra oración, nuestra relación personal contigo, entregando toda nuestra voluntad hacia ti, en una actitud humilde, Señor, y que podamos, Señor, cada día tener ese sentir de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Gracias, Padre, por tu palabra. En esta mañana, Señor, nos vamos a despedir. Guárdanos al salir de este lugar, lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan, Señor, ver la necesidad de congregarse también, Señor, por la tarde. Porque este es el día, Señor, que hemos puesto para santificarte, para tu día, Señor, el cual tú has ordenado que busquemos tu rostro y vengamos a escuchar tu palabra. Y así queremos hacer. Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios me lo guarde. Oh,